Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros en su canal Balmore Mengíbar. En este canal usted va a encontrar material en el que tratamos de encontrar historias de personas que se han superado, gente que ha encontrado el secreto de la felicidad, que ha podido prosperar en la vida. Y hoy tenemos a una persona que hace precisamente eso que les estoy diciendo. Hoy tenemos aquí con nosotros a Jessica Berríos. Vamos a hablar de un tema muy complicado, pero creo que necesario. ¿Por qué? Porque en este canal amamos la vida. Nos encontramos con un Dios de amor que es creador y crea la vida. Así que gracias, Jessica, por estar con nosotros. Bienvenida aquí. Hoy estamos en mi casa. Gracias por haber atendido la invitación de venir hasta aquí. Vivimos un poquito lejos. Como decía un amigo, somos pobres y vivimos lejos. Pero gracias por estar con nosotros. Contanos, Jessica, hablando un poquito de Jessica, antes de entrar al tema. Al tema. No, gracias a vos, de verdad que sí, por abrirme las puertas de tu casa y sobre todo con algo tan hermoso que va a ser poder inspirar, ¿verdad? Motivar a los que nos están escuchando. Aquí estoy para que platiquemos. Sí, ¿de dónde soy, Jessica? Bueno, yo soy maravillosamente salvadoreña. Algunos como que ahí me preguntan, ¿y usted nació? ¿A dónde nació? Yo nací en San Salvador, me crié en la colonia 5 de noviembre, hija de, mis padres salvadoreños también, y de un abuelo italiano. Yeah. Abuelo italiano. Abuelo italiano porque realmente se vino, ¿vea? A vivir al país y se casó con una salvadoreña de Zacatecoluca. Entonces de ahí viene mi familia. Ay, qué bueno. Bueno, mira, pues, y cuando, Jessica, nosotros nos conocimos porque tenemos no sé si llamarle una pasión, pero sí es lo que en el lenguaje, digamos, espiritual se le llama un llamado. Y a mí me encantó mucho tu servicio. Me encantó lo que vos haces por las personas. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera entender por qué razón una persona que quiere tener éxito en la vida, una persona que aunque tenga la agenda más llena, tiene que encontrar espacio para servir. ¿Por qué? Yo creo que el servicio es una necesidad de vitalidad. Yo creo que la gente que entiende cuál es la diferencia entre existir y vivir es la gente que ha entendido cuál es el propósito de dejar un legado en esta tierra. Porque acordate que de los seres humanos podemos tener dos maneras de existencia. O sea, la existencia per se, donde respiras, te levantás, te casás, tenés los hijos, todo eso es parte de la existencia. Pero quien descubre realmente la vida es quien empieza a vaciarse de sí mismo para poder servir. Se olvida un poco de sí mismo y encuentra un propósito en dejar una huella en esta tierra. Trascender. Pero yo creo que ese es un proceso, es una decisión, Balmore. Porque muchas veces quizás tenemos la intención de hacerlo, pero nadie nos ha guiado a saber descubrirlo. Y yo creo que estas son las oportunidades para que mucha gente pueda decir, sí, quizás estoy solo existiendo. Yo me acuerdo que a mis, 27 años, decía yo, la vida no puede ser solo nacer, crecer, reproducirte, trabajar y morirte. Porque eso es lo que te enseña la sociedad, te enseña la cultura. Y precisamente tú mencionaste el movimiento de sobrevivientes, por eso es un movimiento contracultural, porque nos enseña a buscar eso que tú me estás diciendo. ¿Qué hace Sobrevivientes? Sobrevivientes surge como una respuesta a todas las personas que necesitamos superar una adversidad, una situación tan difícil en la vida, quizás los peores momentos de la vida.
surge por una experiencia y vivencia personal. Hace 2 años, un movimiento que no imaginé que fuera a tener, digamos, el crecimiento acelerado en 2 años, pero nace a raíz de entender yo que tenés 2 maneras de caminar cuando vas a superar uno de los peores momentos. Llamémosle muerte de un ser querido, la pérdida de un hijo, la quiebra financieramente. O sea, pueden ser de tus peores momentos de vida. Un divorcio, un problema familiar, estar preso, tener adicciones. Entonces, cuando encontrás todo eso, tenés 2 formas. O salís como una víctima o salís como un sobreviviente. ¿Cuál es la diferencia? La víctima siempre se va a sentir en desventaja, porque la víctima cree lo que le hicieron, lo que le quitaron, me humillaron, me extorsionaron, me maltrataron. Esa es la víctima. Entonces, cuando la persona toma la posición de víctima ante la vida, es bien difícil que pueda superarse, porque siempre te vas a sentir en desventaja de algo o alguien que te hizo algo. Sin embargo, el sobreviviente sale de ese momento con una mirada a un propósito. Se aferra al propósito mayor. Hay tantos propósitos como cada persona existen, ¿verdad? Pero por eso existe sobrevivientes, para enseñarle a la gente que tú puedes salir de ahí, pero con una actitud distinta. Sí, y el sobreviviente es admirado, ¿verdad? Tienes razón, me encanta eso. El sobreviviente es admirado porque el sobreviviente queda vivo, ¿para qué? Para una sola razón. Ustedes recuerdan la sobreviviente de Titanic. ¿Se acuerdan de Rose? Sí. De la historia de Rose. Ella quedó viva para contar la historia. Sí. Ese fue el propósito de ella. Sí, recuerdo también esta película Salvando al Soldado Ryan, que le dice, todos los que no sobrevivieron, el último le dijo, que tu vida valga la pena. Ay, sí, exactamente. y él en la última escena sale en un lugar con toda su familia y dice, sí, ya un anciano hasta con nieto, dijo, sí, mi vida valió la pena. Sí, el ser sobreviviente es grandeza del ser humano, porque el sobreviviente es aquel que pudo sobrepasar algo donde los otros murieron. Yo siempre digo, entre las señales de los sobrevivientes, y que somos todos somos sobrevivientes de algo. Entre las señales, una me encanta que es como, posiblemente vas a ver morir a los demás en el camino o rendirse. Se van a rendir. Cuando vas a emprender algo con un grupo de gente, se van a rendir en el camino y van a haber lapsos en los que vas a caminar solo. Pero el sobreviviente llega, porque tiene un sentido de victoria en sí mismo que nadie más lo tiene. Entonces a mí me encanta porque es admirado, como decís tú, y al final no busca protagonismo, no busca retribución, porque la víctima de algo busca retribución, busca que me paguen lo que me hicieron. El sobreviviente venganza. No, busca venganza. Entonces vemos que esa actitud a mí me inspiró tanto, esa palabra, ese concepto de sobrevivir, que es la que ahora podemos compartir con mucha gente. Jessica, ¿y vos sos sobreviviente? Soy sobreviviente de muchas cosas. Te puedo decir que una de las cosas más importantes, creo yo, que puedo mencionar, porque de repente en la vida te va presentando tantos desafíos, tantos fracasos, tantas victorias, y creo yo que la vida tiene una diversidad de colores y de sabores, que la perfección y la imperfección es lo bello de la vida. Y me considero sobreviviente incluso de mí misma. Creo que yo fui por un tiempo en mi vida mi peor obstáculo. Tuve un momento en el que la victimización quizás tomó lugar dentro de mí, y muchas cosas que me pasaban, por ejemplo,
soy sobreviviente de adicciones, soy sobreviviente de depresiones cíclicas. Desde mis 15, 14 años yo no me daba cuenta. Pero tú sabes que una persona en depresión continua puede llegar a deteriorar tanto su alma y sus pensamientos que su actitud ante la vida no es positiva. Sobreviviente de situaciones familiares, sobreviviente de 2 divorcios, sobreviviente de una relación de abuso psicológico y otros tipos de abuso, sobreviviente de una quiebra completa, de una estafa muy grande, sobreviviente de quedar debajo cero. Entonces, por eso decidí entender la vida y hace un tiempo poder compartir eso y darle significado a lo que en mi vida estaba sucediendo. Entonces, creo yo, Balmore, que todos debiéramos entender que cuando nos confrontamos a nosotros mismos con nuestra propia verdad, ahí es donde vamos a poder hacer la diferencia. Hay un elemento que no debo omitir en esta plática, que se llama el amor de Dios en mi vida. El amor de Dios me hizo sobrevivir a tantas cosas al día de hoy que por ejemplo, a mí me dice una niña de 17 años, es que me siento culpable porque aborté. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que tiene una situación de esa manera y está a punto de suicidarse? Tenés que haber sido sobreviviente para estar ahí. Quizás no haber vivido exactamente lo mismo, pero eso ahora me permite darle sentido a la vida de los demás. Jessica, ¿alguna vez vos pensaste en eso, en suicidarte, en quitarte la vida? Claro que sí, muchas veces. Muchas veces. Fíjate que, ¿sabes? Cuando era muy jovencita, lo pensaba porque los problemas de ser hija de un padre alcohólico y una madre alcohólica por un tiempo. O sea, mi papá es un hombre quien amo y está vivo, pero mi papá pasó por un proceso también de restauración de su vida, ya siendo un hombre muy mayor. Pero a mí me tocó vivir días tremendos. Yo me acuerdo que yo guardaba a mis hermanos adentro del cuarto, porque en las fiestas que hacían en mi casa pasaba de todo. Sí. Y yo guardaba a mis hermanos, a mi hermana mujer, era niña, y al otro chiquito, y ahí vengan, si los metía en el cuarto, y decía, estos hombres bolos, cuando ya empieza a todo el relajo, yo tenía mucho miedo. Entonces crecí con mucho temor por la vida. Y llegaron momentos en que un fracaso, por ejemplo, sentimental a una niña que ha vivido ese tipo de cosas, te pueden llevar a destruir porque decís, entonces ya la vida no vale nada. Si este tipo ya no me quiere, ya no tiene sentido la vida. Y eso no solo porque seas adolescente, sino porque traes cosas no resueltas en tu corazón. Entonces, desde esos momentos empecé a experimentar pensamientos suicidas. Todos tenemos pensamientos suicidas. No hay nadie que no los haya tenido o que en algún momento los pueda tener. Ese creo que es un mito importante del cual podemos hablar porque uno dice, suicidio. Hay que quitarle el revestimiento de tabúes que tiene el suicidio, porque esa es la manera en que podemos hablarlo en una mesa con nuestros hijos, con amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ayudarnos todos. Y la verdad es que el cambiar esa actitud, yo siempre le digo a los voluntarios del movimiento de sobrevivientes, porque ahí hay sobrevivientes de todo, ¿ya? O sea, ahí hay sobrevivientes de cosas que no te imaginas. Les digo yo, usted se puede rendir, no tiene nada de malo. El suicidio es un momento de rendirse, es un momento de saber que estás en un túnel tan oscuro que posiblemente no vas a encontrar una salida en ese mismo instante. Pero solamente decida algo. Una sola cosa puede detener un suicidio y es el vínculo de amor con una persona. ¿Sabes qué? Todos los especialistas en suicidio, llamémosle salud mental,
psicólogos, psiquiatras, digamos que hasta teólogos, ¿verdad? En todo lo espiritual llegan a un mismo, digamos, hallazgo. Concuerdan, digamos. Concuerdan en ese hallazgo. ¿Qué puede detener el suicidio? Un vínculo de amor. No importa quién sea, pero la persona en el momento, o sea, pero estamos hablando ya del momento del pre-suicidio, ¿verdad? La persona dice, me acordé de la voz de mi esposa, que me decía, tranquilo, ya vamos a pasar. Y eso corta el momento de la muerte. O se acuerda de un hijo y dice, va a sufrir sin mí, no me voy a suicidar. Entonces no necesitamos mucha gente, sino que fortalecer el vínculo con una persona y al final es el amor. Y mira, y la palabra dice que Dios es precisamente eso, Dios es amor. Así es. O sea que el vínculo perfecto tendría que ser con Él. Echa fuera el temor, como dice la palabra. El amor perfecto de Dios quita el temor. Es increíble cómo todo concuerda cuando me decís tú. O sea, nos vamos a la perspectiva más terapéutica o la que psicológica, quieras, digamos. Psicológica, clínica. ¿Y qué? ¿Terminas en el amor? O sea, terminas en Dios. Hasta el más ateo, hasta el que diga que no tiene nada que ver con Dios, puede experimentar el amor. Mira, Jessica, exactamente, decinos, ¿qué hace Sobrevivientes? Sobrevivientes, bueno, promovemos la superación personal. Como este canal. Exactamente, como esto que estás haciendo tú. En el canal damos conferencias, desarrollamos talleres de prevención en diferentes temas. Lo más fuerte de nosotros generalmente son las conferencias, los eventos abiertos, los eventos gratuitos, masivos, donde tratamos de que vaya y asista la mayor cantidad de gente que necesita escuchar sobre ese tema. Pero uno de los mayores retos para mí es ayudar a la gente que nos busca por ayuda directa. Nosotros realmente no atendemos casos de forma directa. ¿Por qué? Porque somos un movimiento. Entonces lo que nosotros hacemos con toda la gente que nos busca y nos dice, tengo depresión, estoy por un episodio de trastorno de pánico, o sea, me pueden ayudar. Nosotros canalizamos a través de las instituciones aliadas la ayuda para estas personas. No siempre logramos que sea gratis. Tú sabes que no es fácil pagar a un psicólogo, no es fácil pagar a un médico en alguna especialidad. Y mi principal objetivo es que esto sea masivo. Mi sueño realmente con todos los voluntarios, porque somos un equipo de gente que se une únicamente por amor, dona su tiempo y su servicio, lo que estábamos diciendo, para poder hacer vivo este movimiento. Entonces nuestro sueño es que la gente no se quede sin ayuda. Hemos tenido casos donde nos dicen, esta familia está pasando por esto, hay un momento de que el padre de familia se quiere suicidar, está con sus 2 niños chiquitos y nos llaman a nosotros como si fuéramos una línea de ayuda. Pero él vio un TikTok de sobrevivientes o vio algo en redes sociales y me escriben y me dicen, yo vi lo que pusieron en el video y yo digo, Dios mío, ¿y qué hacemos ahora? Entonces tratamos de ayudar, a veces hay que ir a la casa, a atender la escena. Hay un par de voluntarios que para mí son puros rescatistas porque son tropas especiales. Tropas especiales sin ser especialistas, imagínate eso, solo teniendo el amor de ir, que de repente le decimos, está esta necesidad en Apopa, ¿quién puede ir ahorita donde está familia? Van, entiende lo que está pasando, ya ellos más o menos saben qué hacer en ese momento, y luego saquemos a los niños, tranquilicemos a la familia, llévenles comida, hay que ver qué es lo que le pasa. Y entonces, o sea, está en el preciso momento de que alguien quiere tomar una mala decisión. Cuando alguien nos llama en ese momento.
hemos tenido un par de veces así. La mayoría de gente no es, digamos que en el momento extremo, pero nos escriben y nos dicen, ya lo estoy necesito planeando, ayuda, o me siento completamente en depresión y no sé qué hacer. Sí, fíjate, Jessica, que muy probablemente la gente va a decir, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con eso, con el suicidio? O eso nunca me va a llegar. O mi familia, pues somos una familia feliz. Fíjate que yo tuve una experiencia en Paraguay, en una iglesia de un pastor que ya falleció. Él se llamaba Emilio Abreu. Entonces, en la iglesia de él, una iglesia gigantesca, invitaron a un orador que también es predicador, que se llama Nick Vujicic. Este Nick Vujicic, tal vez por el nombre la gente no lo va a conocer, pero sí, cuando yo lo diga sus características, la gente se va a acordar de él. Él no tiene ni brazos ni piernas. Entonces, él predica, hace conferencias, y en una oportunidad en esa iglesia, que es gigantesca, habían invitado personas no solamente de la iglesia, no solamente gente de la iglesia, sino que le abrieron sus puertas a colegios, instituciones, escuelas, bachilleratos, y en el lugar habían un aproximado de unos 15,000 niños, entre, digamos, adolescentes. Y él empezó a hablar y dijo, en un momento pidió que todos cerraran sus ojos, y cuando estaba en ese momento le dijo, yo les voy a pedir que me hagan un favor. Y llamó al pastor. Ya los niños estaban agachados, todos los jóvenes estaban agachados. Y llamó y le dijo, vea, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Y él le dijo, por favor, quiero que levanten la mano y después la bajen todos los que han considerado suicidarse. Y el pastor cuenta, con lágrimas en sus ojos, que más del 70% de los muchachos que estaban ahí levantaron su mano y estaban llorando. Que en algún momento, a su corta edad, ya habían considerado quitarse la vida. Entonces, cuando un papá dice, no, en mi casa eso no va a pasar, hay que pensárselo. Hay que planteárselo como una posibilidad no deseada, pero las estadísticas te dicen muchas veces la realidad. En El Salvador hay más o menos 700 suicidios al año. Al año. Al año. De lo más interesante es que en el mundo, de 10 personas que se suicidan, 8 son hombres. Entonces la carga de género en hombres es muy alta. Hay muchas teorías. ¿Qué pasa cuando un hombre entra en una crisis? En el caso de una mujer, cuando entra en una crisis, la mujer tiene diferentes válvulas de escape. Llora, por ejemplo. Estamos enseñadas a llorar, estamos enseñadas a hablar, a sentir, a compartir lo que nos pasa, a buscar ayuda. Cuando un hombre está en una crisis, por ejemplo, está endeudado y no puede salir de ahí, porque ya los caminos están cerrados. Hablemos de un hombre promedio, 40 años, hijos, esposa, vive en el interior del país, tiene un sueldo promedio, pero está endeudada. Llega a experimentar un nivel de depresión psicológica y emocional por ser hombre, porque es que el hombre no puede fallar, ¿verdad? El hombre tiene que salir adelante, no puede llorar, no puede sentirse débil, no puede hablarlo, ni siquiera casi con sus amigos, porque no vas a escuchar que un hombre le diga a otro hombre que está deprimido. Lo que le va a dar es risa al amigo, o le va a decir cualquier otra cosa más que en vez de ayudarlo. Entonces, la falta de una válvula de escape es lo que se cree o se piensa que es lo que hace que los hombres... Podríamos pensar que el hombre llega más rápido al suicidio porque el hombre se encueva y se guarda. Y el nivel de presión llega a un momento que no lo puede sostener. Entonces, al tener en su naturaleza como hombre un poco más de agresividad ante todo, llega directamente al suicidio y no ve otra opción.
Hay mucho suicidio en hombres que manejan armas. ¿Por qué? Cuando llegan a la crisis, Es fácil. lo tenés fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Y por eso es que yo le digo a las mujeres, en el caso de entender a los hombres, porque los hombres tienen un lenguaje tan diferente que nosotras a veces no podemos comunicarnos en ese código, y un hombre puede estar en un gran hoyo emocional y no abrimos el espacio para eso, sino que señalamos, juzgamos y bueno, todo lo demás. Entonces, eso puede suceder a cualquier edad. Hay un antropólogo que estudió el suicidio hace muchos años y él decía que una persona que se suicida en un pueblo y lo hace públicamente, como hemos tenido en El Salvador, suicidios públicos que ustedes han visto en las pasarelas. Bueno, en El Salvador y en toda Centroamérica. En muchos lugares, así es. Cuando hay un suicidio público es un mensaje social de que si él no pudo, yo no voy a poder. O sea, es todo lo contrario a la superación, a la motivación y a la fe. Porque le estás dejando un mensaje a esos, vaya, un suicidio en una pasarela donde hay colegios. ¿Qué mensaje le estás dando a todos esos jóvenes? Que esa es una forma de salir de los Que problemas. esa es la única salida. Que no hay una salida para lo que... Mira, y eso, bueno, la Biblia habla sobre las cadenas de maldición. Que es una condición que pues tiene muchas interpretaciones. Pero yo no sé si habrán estadísticas, pero sí he sabido de casos que se ha suicidado el abuelo, el papá y el nieto. Sí. La verdad es que según los análisis, no necesariamente es hereditario. Sí hay gente que tiene un temperamento más propenso a caer en el hoyo profundo. Sí, porque los temperamentos... ¿Cuál es el hoyo profundo? Es el deseo de la muerte. ¿Te acuerdas que la Biblia habla mucho en los Salmos donde se describe que tú salís de la tumba de muerte? Que es el emuná, que es una palabra que en su original significa la tumba del silencio. Entonces, cuando llegas al hoyo profundo es porque el suicidio es un enemigo silencioso. Cuando estás en esa tumba de silencio y la persona empieza a abandonarse, cae en la nostalgia, en la tristeza, en el miedo, en la desesperanza, el desamor, en la soledad. Entonces, en las familias pudiera repetirse lo que decís tú, de generación en generación, y puede haber suicidio, no necesariamente que sea hereditario, pero acuérdate que influye también el ambiente donde tú te crías. Y como el ser humano somos tripartitos, ¿verdad? Entonces, el alma es un canal donde si el alma está aturdida, confundida y angustiada, porque son nuestros pensamientos, nuestras emociones, y llegamos a perder la voluntad, que es la tercera parte del alma, el hacer y el querer, la voluntad de las cosas, entonces ahí te abandonas completamente. Te das por vencido. ¿Te has fijado que hay gente que dice, es que ya no come, es que ya no se baña, es que ya no sale? O por el contrario, le dijeron de que el azúcar le hace mal y come más azúcar, como que deseara morir. Exactamente. Lo que sucede también con los vicios, que muchas veces buscas inconscientemente la autodestrucción. Sí, mira, yo una vez escuché a alguien, no sé si esto es así, pero dice que en el último momento la persona siempre busca la vida. Es decir, por ejemplo, a una persona, yo escuché el testimonio de un enfermo que él decía, no, a mí no me importa, o sea, le dijeron, ya no tome porque su hígado ya no soporta. Y decía, no, yo así me voy a morir borracho. Y él seguía tomando y caía con una gravedad, lograban recuperarlo y le decían, ya no tome, y volvía a tomar. Entonces, cuando ya estaba en la etapa terminal, él clamaba por vivir. Claro. Se le olvidó aquello de que a mí no me importa. Dicen que han encontrado personas que
que se han tomado una dosis que pensaron que no iba a ser mortal y terminó siendo mortal. Y lucharon en ese último momento por no morir. Sí. Porque aparentemente la naturaleza es a vivir, no a morir. El sentido de la sobrevivencia. De la sobrevivencia. Ajá, recordemos que tenemos un aliento de vida. Y eso al final, estés en el momento que estés, casi que grita la sangre. Quiero vivir. Quiero vivir. Alguien que esté bajo el agua no puede decir, no, aquí me voy a morir, ya estuvo. En algún momento trata de respirar. Todas las personas tienen un sentido de sobrevivencia. Nosotros tenemos alguien en el movimiento que me encanta su vida porque él sobrevivió a un accidente de electrocución y él perdió sus 2 manos. Uh-huh. Vos sabés que de electrocución no todo el mundo, la mayoría se muere. Uh-huh. O sea, es instantáneo. Entonces él trabajando, de repente sucede el accidente y las personas que estaban con él lo que hicieron fue quitarle las manos. Uh-huh. Imagínate qué momento más difícil. Le quitan sus manos porque si las manos estaban calcinándose en el momento, quemándose. Y así, en ese momento él se ve sin sus manos, pero él está vivo. Y él dice que no hay mayor satisfacción para él que estar vivo. Él trabaja y él se dedica a darle charlas a jóvenes para que entiendan que a veces por una cosa quizás pasajera, no voy a decir mínima porque nadie puede juzgar el dolor ajeno. Correcto. Todo tiene su dimensión porque es tu dolor, ¿verdad? No es el de la otra persona. Pero a veces por cuestiones pasajeras hay gente que puede llegar a decir, hasta aquí llego, ya no tengo salida. Y él les dice, aquí estoy yo. Sí. Pues, por lo que decías tú, el sentido de sobrevivir. Y eso lo podemos inspirar, creo yo, los que hemos estado en el hoyo profundo. De la soledad, de la tristeza, de la angustia. Hay algo bien interesante, ya que estamos hablando de la parte espiritual, que es lo que hacía Jesús. Porque cuando Jesús sanaba, sanaba el alma, sanaba el espíritu, para que la sanidad del cuerpo tuviera sentido. ¿Por qué? Porque perdonaba antes de sanar. Cuando venía alguien y le hacía un milagro de sanidad, pero le decía, ¿estás perdonado? Porque la paz psicológica interior era necesaria para que esa persona viviera. Porque ¿qué te servía estar bien físicamente si te estabas muriendo por dentro? Sí. Jessica, ¿qué signos dan las personas cuando, digamos, para los que rodean y que tienen familiares, qué avisos da una persona que está en el hoyo profundo? Hay señales. Uno de los principales mitos en cuanto al suicidio es que la gente cree que no da avisos. Y sí los da. Por ejemplo, hay uno muy evidente que es el aislamiento, que es el que ya hablamos, ¿verdad? Te aíslas, te escondes. Por ejemplo, si tenés un hijo adolescente, entender que ya no quiere vivir lo mismo, no sale con sus amigos, deja de ir a jugar fútbol. Entonces tiene un cambio de comportamiento, se aísla. Vos dijiste hace un rato una palabra, se encueva. Se encueva. No quiere salir del cuarto. Se encueva y entra en una situación de, quizás no una depresión todavía, pero sí de no socializar. Sí. Entonces, eso es una de las señales. Otra es las personas que normalmente repiten que no deberían estar en este mundo porque nadie les da la importancia. Lo dicen. Ellos lo dicen, ellos lo verbalizan, o sea, como que como a nadie le importa, como yo no tengo, si yo me muriera sería mejor porque a nadie le importa mi vida. Esa persona puede ser que tenga también un pensamiento suicida muy repetitivo.
Otro es, fíjate que bien, se vive mucho, pero no se dice, cuando las personas se suicidan o quieren hacerlo por culpar a alguien que les ha hecho daño. Por ejemplo, cuando te dejan notas y la persona deja una carta y dice, me suicidé para que nunca se te olvide todo lo que me hiciste. Imagínate la culpabilidad de la persona que está viva, lo que le atribuye. Entonces, muchas veces la señal es de estar culpando a alguien de que todo lo que le pase, tú vas a ser el responsable. Entonces, hay muchas señales, otras posiblemente no son tan fáciles de identificar cuando tenés un temperamento muy sanguíneo, porque los sanguíneos son gente alegre, son los de los chistes en la fiesta, son los de siempre felices, son los de los emocionales. El alma de la fiesta. El alma de la fiesta, o sea, sin él no ha pasado nada. Cuando él llega, empieza la fiesta. Entonces el sanguíneo tiende mucho también a esconder su depresión, porque a veces pega unos bajones que ahí contrasta y entra en mucha tristeza. La gente está muy acostumbrada a la melancolía, Balmore. La melancolía es un vehículo demasiado peligroso para llegar a la depresión. La música te lleva a eso. Sí, la música melancólica, el que le gusta echarse la cerveza con aquellas cortavenas que vos decís, de aquí no sabemos cómo vamos a salir. Esa melancolía es bien peligrosa, porque eso lo hace o con gente o solo. Y muchas veces estando solo lo disfruta más, porque el alma llora lo que su boca no puede decir. Entonces, cuando nosotros, los que estamos cerca, sin ser especialistas, damos el espacio para escuchar y que la persona no se sienta juzgada, sino poder que hablar del tema, amigos, o sea, que hasta le puedes decir, o sea, quizás otro tema cualquiera que no sea lo que le está pasando, pero te lo llevas, estás con él, vení a acompañarme, y no lo dejas solo en ese tiempo, puedes evitar un suicidio. Pero a veces somos demasiado críticos de la vida de los demás. Entonces, en la misma familia, a veces hay alguien que no le puede contar a su pareja o no le puede contar a su mamá o a un hijo, porque ¿qué es lo que te decían antes religiosamente? No te mates porque te vas a ir al infierno. Sí. Y aún así. Y fíjate que yo en las conferencias lo digo bastante esto, porque si entramos en el tema de la verdad de Dios, sabemos que la vida le pertenece a Él. Nosotros no somos quien para quitarla. Pero en el momento que la persona está así, no tenés que decirle eso no se dice. Y para los que me están oyendo, eso no se dice. ¿Por qué? Porque usted le está poniendo todavía una carga mayor a la persona que está a punto de colgar los guantes, o sea, al final. Entonces, ¿qué se hace? Acompáñelo, ábrale la puerta. ¿Qué es lo que decimos nosotros sobrevivientes? Siempre hay una puerta. Siempre se va a abrir una puerta para ti. Sí. Al final, los que conocemos sabemos que Dios es la puerta. Pero no lo condene en el momento, porque esa información Él no la necesita en el momento que está en crisis. Volvemos a lo mismo, al amor. Exactamente. Y la palabra de Dios explica a perfección. El amor es servicial, dice. El amor es todo lo cree. Todo lo cree, así es. El amor es comprensivo. Has dicho algo bien importante. Créale lo que está diciendo la persona. A veces nosotros le decimos, ay, ya vas vos con tus pajas. Ay, no, si ya vas o por eso te pones así. O no aguantas nada. No. O sea, cuando minimizamos eso, no nos va a contar. Quizás para algunos, un problema amoroso los puede llevar hasta ahí. Y para otros, una deuda, como decíamos. Pero ambos problemas tienen el mismo peso. Entonces créale, porque el amor lo crea. ¿Viste, por ejemplo, a Bon Jovi?
que estaba una mujer casi que se tiraba del puente, creo, no me acuerdo si era la nota, pero él logró llegar con amabilidad, con amor, con empatía, digamos. Y ahí sucedió un milagro, pues. Y no necesitamos ser especialistas. Hay gente que dice el suicidio es de cobardes. Y otros dicen el suicidio es de valientes. Pero no es de ninguno de los dos. Nadie es especial por haber cometido un suicidio. Nadie es único, nadie es mártir. El suicidio es una tragedia y es dolorosa. Entonces, cuando hay incluso famosos que se suicidan, puchica, se convierten casi que en un pico de popularidad. Eso no debe pasar, porque el suicidio no hace a nadie especial, ¿verdad? Y lo puede vivir un millonario o una persona que se tiene que salir a dar duro con la vida todos los días. Sí. Jessica, vos hablabas hace un momento acerca de los milagros. Los milagros los hace Dios. Ahora, ¿quién es Dios para Jessica? Mi vida. Mi vida. Para mí Dios es mi Padre, es mi todo, es mi fuerza. También es mi Señor. Yo me debo a Él. Y cada una de las cosas en mi vida que suceden, que he vivido o hasta hoy, o las que me va a permitir, yo sé que tienen un sentido especial entre nuestras pláticas de Él conmigo. Para mí Él es la persona con la que más he platicado los últimos 15 años de mi vida. Para mí Él es espectacular, para mí Él es mi inspiración diaria. Es que para mí Dios está conmigo, o sea, existe, es así que estamos platicando con vos. Para mí eso, Dios, es el hombre que más me ha amado en toda mi vida y que espero verlo, y cuando lo vea voy a decir, sos el que me dio la fuerza todos los días de mi vida. Para mí es quien más feliz me ha hecho, aún a pesar de tener a mis hijos. Fíjate que yo siempre le hago una pregunta a las personas. La fe nuestra es que lo vamos a ver un día, sentado en su trono. Pero ¿qué pasa? Imagínate que ahorita entrara aquí. Ay, sí, qué maravilloso. Y se sienta maravilloso. Aquí, ¿qué le dirías? Wow. Le diría, te he amado tanto que ahorita que te tengo aquí, no sé de dónde me podría salir más amor, porque te amo tanto, sabes tanto de mí, sos tan total. Él es quien me completa. Él es quien me completa. Él es quien, cuando vos no das la talla, porque vos, mira, no doy la talla como mamá, no doy la talla como mujer, no doy la talla como profesional, como nada. Pero la parte que me falta es la llena. Cuando te sentís a veces y decís, es que no sé si lo estoy haciendo bien, es que en realidad quizás, o incluso hasta el servicio, y decir, ¿y será que doy la talla para esto? Pero Él es quien ha completado todo lo que me falta, y claro, es el perfecto, pero quizás creo que nunca voy a poder agradecerle más la oportunidad que me ha dado de servirle tal como soy, tan imperfecta como soy, tan pecadora como soy, que no te puedo decir cómo agradecerle más a mi Señor que haciéndolo todos los días de mi vida. ¿Y qué cara crees que él haría? ¿Sonreiría? ¿O se te quedara viendo? ¿Qué? Mira, te voy a abrir una parte de mi corazón que yo creo que puede ilustrar a los que nos ven de mi relación con Él. Sí creo que habría una pequeña parte de nuestras miradas que lo dirían todo.
No sé si sonreiría, pero estoy segura que sí, porque nada de lo que yo tengo va a ser nunca comparable con lo maravilloso y la perfección que Él es. Y por ser Él tan amoroso conmigo, sé que se alegraría de verme. Porque imagínate que Él ya nos vio de 90 años. Todo lo que ya Él hizo es lo que ahorita nosotros queremos hacer, pero ya está hecho. Porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Entonces, para mí, en la eternidad con Cristo es una realidad. Yo creo que los que no han conocido esa parte, yo los invito a que puedan pasar y trascender de esta vida donde todo se queda, donde el único valor que tiene nuestra vida es cuando le damos un significado. Y por eso yo te felicito por todo esto que estás haciendo, por el programa, por el ministerio, por lo que haces, por todo el esfuerzo, porque eso es lo que le da sentido a todo lo demás. Entonces, para decir tu pregunta, yo he hablado con Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba tratando, por ejemplo, de salir de mis rollos, incluso personales, depresiones, adicciones, yo agarraba mi cerveza en mi cuarto, agarraba la Biblia, mis cigarritos y empezaba a hablar con Él. Y empezaba a hacer mi propia catarsis con Él. Yo le decía, mira, y me acababa la Biblia, Balmore, me comía la palabra. Y llegaba un momento que yo era tan llena de eso que lo demás se quedaba en segundo plano. No fue alguien que te dijo, no hagas, no, ¿verdad? O te puso restricciones, sino que el amor te cambia. Y no que seamos ahorita perfectos, pero todo el tiempo estamos en producción, en reestructuración, así como el barro, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí. Y la Biblia dice que Él te puede quebrar en su mano las veces que sean y volverte a hacer. Entonces, es yuca eso, entender eso, pero cuando uno se deja así suavecito, que lo vuelva, no es tan fácil, pero es más ligero. Mira, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y llegar a esa habitación donde vos estabas con tus hermanos y que los estabas defendiendo de un peligro, pero que a la vez vos estabas sintiendo ese terror porque estabas muy cerca del hoyo, de ese hoyo negro que decís. Sí. Y pudieras viajar y llegar a ese lugar, ¿qué le dirías a esa niña? Quizás le diría que no estaba sola, porque en ese momento quizás yo sentía que estaba sola, pero yo le diría, tranquila, que no está sola, y para defenderlo, yo soy mayor, yo estoy grande, yo soy el más grande, yo estoy contigo, yo te cuido, y le diría que no tenga miedo, porque su padre está ahí, porque el mayor amor que ella va a conocer está ahí. Eso le podría decir. Bueno, creo que hay gente en este momento que probablemente nos están viendo y que están en ese momento. En un momento de miedo, de desesperanza, de creer que ya nada se puede arreglar, que no existe poder que los pueda sacar de ese lugar. ¿A ellos qué les dirías? Le diría que, y de verdad que si están escuchando esto, no es una casualidad. Cuando estás en los momentos más difíciles, buscas historias, te metes a las redes y decís, quiero ver algo que me sirva. Entonces,
yo le podría decir, sabemos que estás en el peor momento. Quizás en el momento donde has perdido todo, donde tu familia te abandonó, quizás estás en un problema legal, quizás lo que sea, quizás acabas de perder un hijo, quizás tenés un luto grande, pero siempre hay una salida. Siempre hay una salida. El suicidio no es la salida, no es la única. Y solo le pido a esas personas, Balmore, que tengan un poco de coraje, que fue lo que Dios me enseñó a mí, para no pasar del hoyo a la muerte. ¿Y qué es el coraje? Es lo único que puede vencer al miedo. Quiere decir que, aún con miedo, Lo haces. Dale. Yo tuve que salir de una situación muy difícil con mis 2 hijos, después de 13 años de mucha adversidad. Y yo me preparé para ese momento conscientemente, pero cuando llegó el momento de restaurar mi dignidad, yo entendí que tenía que tener coraje. Entonces yo le digo a la gente eso: no hay una única salida que es rendirse, quedarse o pensar en la muerte, sino agarra todo, y si lo has perdido todo, pues no importa, va a ganar tu vida. Yo estuve dispuesta a perderlo todo. Todo es todo. A quedarme con mis 2 hijos en mis brazos, mis 2 hijos preadolescentes. Y Dios me dijo: agárrate fuerte, como de un poste, cuando va a venir un ventarrón tan grande que se va a pasar llevando todo lo que hay ahí. Agárrate fuerte porque yo te voy a sacar de aquí. Y lo que Él dice es verdad. Entonces, agárrese fuerte, agárrese de Dios, agárrese del único que no le va a fallar, pero decida por su vida. Y si tiene que volver a empezar de cero, va a volver a empezar de cero, pero va a ganar todo lo que usted no se imagina, en una fuerza tan sobrenatural que va a ser un sobreviviente en medio de la tempestad, y si es necesario que se quede solo, quédese solo. Porque nunca nadie llegó a ningún lado cargando gente, a menos que sean tus hijos o que sea gente que depende de ti. Pero no busque a un ser humano, busque la ayuda del único que tiene todas las soluciones. Y en medio de esa tormenta y de esa tempestad, y en medio de la oscuridad del mar, a plena 12 de la noche, en mar adentro, ¿verdad? Ahí va a aparecer la solución. Sí. Fíjate que nosotros, pues sabemos de que la palabra dice que Dios es amor. Entendemos que en nuestra fe que Jesús, Él dijo que Él era el camino, ¿verdad? De los que no saben a dónde ir el camino, que Él era la verdad y que también era la vida. Pero, ¿qué le pudieras decir, Jessica, a las personas? Ayer mirábamos una película aquí en mi casa que se llama La Cabaña, que si no la has visto te la súper recomiendo, está en Netflix. Y él es una persona que está peleada porque él siente de que lo traicionó, y quien lo traicionó fue Dios. Y él está totalmente enojado con Dios. Y la razón es porque él perdió a su hija menor. Entonces él le dice: ¿y vos dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dejaste? Tú dijiste que no me ibas a dejar. Y en la película, no le voy a hacer un spoiler a la gente para que la vean, pero él encuentra un momento en el que él le dice todo eso a Dios. Ahora, ¿qué le decís vos a las personas
ya por tiempo ya vamos a ir terminando, quizás la última pregunta. ¿Qué le decís vos a las personas que ni siquiera tienen a Dios porque ya se pelearon con Dios? Es bien difícil entender, vea, lo que pueda estar pasando por la mente de esa persona que decís tú. Está peleado, está resentido, está enojado con alguien al que no le va a ganar. No vas a tener todas las respuestas, porque sería irresponsable de mi parte decir, quizá esto podría haber sucedido. Tú sabes que no vamos a tener todas las respuestas, que posiblemente no vas a ver por qué Dios decidió llevarse a su hija, o no en ese momento lo vas a ver. Pero ¿qué podría decir a todos aquellos que ni siquiera han intentado conocer al que es más grande que ellos? Espera que te llegue el momento, porque te puede llegar el conocimiento de Dios con un quebrantamiento grande, lo cual no es deseable, pero siempre es por amor, ¿sí? O te puede llegar a través de la oportunidad de conocer a un Dios total y potente. Entonces yo le diría, no te pelees con el más grande. O sea, tu enojo no le interesa a él. Quizás es duro lo que te estoy diciendo para alguien que está peleado, pero si alguien te dice, es que Dios no me ha dicho, es que Dios no me ha hecho, quédate con tu enojo. Pero no vas a conocer la gran oportunidad de vida que tenés por delante. Dios no va a negociar contigo. Dios es Dios. Él es omnipotente, omnisciente, y Él es la autoridad máxima del universo, de la vida y la eternidad. Eso te puedo decir. Para mí Él es mi autoridad mayor. ¿Y cómo me voy a enojar? ¿Cómo me voy a enojar? O sea, yo te estaría diciendo que ahorita lo que he sobrevivido y que estamos hablando de un movimiento social, no lo hubiera podido superar si yo me enojo con él. No te pelees con la cocinera. No te cerres la puerta de la provisión, del proveedor. No amanece a alguien al siguiente día si Dios no quiere. Y si aún así le ha dado la oportunidad de seguir vivo, es porque el amor de Él lo está esperando. Pero no hay mucho que negociar. Ese es mi punto de vista. Sí, yo creo, Jessica, que si la persona está viendo, nos está viendo ahorita, es porque Dios tiene algo que decirle. Y las palabras que le dijo a Elías son las que a mí me encantan. Y eso quisiera decirle a la gente. Largo camino te queda. Sí, así es. Largo camino te queda. Probablemente en este momento no sabes cómo va a pasar, ni qué es lo que Dios va a hacer o la vida va a hacer. ¿Cómo se van a ir alineando las situaciones? Yo no te lo puedo decir y probablemente vos no lo sabés y decís es imposible. Pero yo me quedaría con eso. Largo camino te queda y levántate donde estás. Levántate donde estás. Trata de alimentarte. Como le dijo Dios a Elías, salí de la cueva ya. Porque lo que está adelante, o sea, vamos, apúrese, porque trabajo ahí adelante hay. Y usted llorando. Si lo pasaron los hombres de Dios más emblemáticos, digamos, todo el mundo puede pasar por un momento así. Así que le queda mucho que recorrer y yo te diría algo más que le puedo dejar a esas personas. Siempre se puede volver a empezar. Siempre hay una salida. Tenemos demasiados testimonios de eso. Demasiados. Vos sos uno. También tú. Aquí, y creo yo que en todas nuestras familias, en El Salvador, los sobrevivientes somos los salvadoreños, que hemos sobrevivido a
terremotos, pandillas, huracanes, guerras. Hay gente que nosotros conocemos, por ejemplo, voluntaria de movimiento que fue sobreviviente al terremoto del 86, solo quedó viva ella de su familia y ahora ella es psicóloga y ella decidió estudiar psicología para poder ayudar a la gente con los traumas de cualquier tipo. Eso es lo que hace una nueva oportunidad. Entonces, como decías tú, mucho camino te falta. Y quizás esa señora, o en ese momento era una niña tal vez, dentro de la tierra de haber pensado, aquí terminó mi vida. Y ahí empezaba su vida. Gracias amigos por acompañarnos en este profundo y necesario diálogo. Queremos recordarte que aunque en ocasiones la vida parezca oscura y sin salida, siempre hay esperanza. No estás solo en esta lucha. Si alguna vez has sentido que no puedes más, o si conoces a alguien que esté atravesando momentos difíciles, te animo, desde lo más profundo de mi corazón, a que busques ayuda profesional. Existen personas capacitadas y dispuestas a escuchar, apoyarte y caminar contigo hacia la luz. Este video tiene el único propósito de informarte, abrir una conversación sobre temas difíciles, pero nunca va a reemplazar el valor de una mano amiga y el apoyo profesional. Por favor, da ese paso. Hay esperanza, hay vida y siempre hay un camino hacia adelante. Nos vemos en el siguiente episodio y que el Señor te bendiga.